la frase Chile guiará a la Alianza del Pacífico congeló al mundo. En los muros del Centro de Convenciones de Santiago, bajo la imponente sombra de los Andes, colgaban las banderas de las naciones del continente. Un estandarte azul eléctrico proclamaba el tema del foro, Foro de Cooperación Económica de América Latina, la integración del Pacífico y sus desafíos. En la sesión extraordinaria, convocada y liderada por el gobierno chileno, se habían congregado los embajadores de los países de la Alianza del Pacífico, delegaciones de observadores de naciones sudamericanas, representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Las cámaras de los medios de comunicación de todo el continente se alineaban como un pelotón de fusilamiento, mientras las cadenas de noticias transmitían en vivo. En el podio se encontraba el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile. Hizo una breve inclinación de cabeza y posó las manos sobre el micrófono, un gesto de dominio apenas disimulado. El tema de hoy es la reforma estructural y la reconstrucción económica de nuestra región. Y Chile, como motor de este continente, será el centro que guiará este nuevo orden. En un instante, el aire del salón se enrareció, volviéndose denso y pesado. Apenas la voz del intérprete se apagó en los auriculares, los flashes de las cámaras cesaron. Las plumas de los periodistas se detuvieron a mitad de una frase. Los embajadores se miraron unos a otros, el desconcierto y la irritación claramente dibujados en sus rostros. Guiar a la alianza. La frase no sonaba como un llamado a la cooperación, sino que apestaba a una imposición desigual, a una jerarquía no solicitada. Fue entonces cuando, desde el fondo del salón, se escuchó una voz, delgada pero cortante. ¿Y quién les ha concedido ese derecho? Aunque no fue amplificada por un micrófono, la pregunta resonó en cada rincón con una claridad devastadora. No era un grito de ira, sino un susurro cargado de decepción y un desdén gélido. El subsecretario en el podio notó la voz y esbozó una sonrisa incómoda, un gesto que pretendía ser magnánimo pero que solo acentuó la tensión. Esa sonrisa no logró calmar el ambiente. En ese preciso momento, la diplomacia de la prepotencia chilena había dado el primer paso para perder la confianza del continente. Testigo de todo esto, desde la primera fila de la prensa, era el periodista británico Daniel Huss. Para él, quien había cubierto las intrigas políticas en los pasillos de Westminster, América Latina era un territorio desconocido. Había llegado a su primer viaje de trabajo con una expectativa casi académica, pero nunca imaginó encontrarse con una atmósfera tan cargada desde el primer día. En su libreta, Daniel escribió con trazo rápido, la confianza de Chile. ¿De dónde proviene esta arrogancia? Al día siguiente del tenso encuentro, Daniel revisaba la prensa en el vestíbulo de su hotel en el barrio Lastarria. Su mirada se detuvo en un titular. Declaración de Chile genera malestar en la Alianza del Pacífico. Se habla de falta de respeto y se teme un deterioro en las relaciones. La conferencia de prensa de ayer había levantado más polvareda de la que imaginaba. Frente a la Cancillería chilena, en el Palacio de la Moneda, un enjambre de periodistas rodeaba al vocero del gobierno, quien intentaba apaciguar los ánimos. Parece que hubo un malentendido en las palabras del subsecretario. Chile busca la cooperación, no la dominación. Aunque el tono era conciliador, las palabras carecían de la calidez necesaria para generar confianza. Malentendido, escribió Daniel en su cuaderno, entrecerrando los ojos. A pesar de haber cubierto innumerables escenarios políticos, la diplomacia latinoamericana, con sus códigos y sensibilidades, era un terreno nuevo para él. En su mente, la Alianza del Pacífico era hasta ayer un nombre vago en un mapa. Recordaba haber leído superficialmente sobre ella en el avión, una organización de cooperación regional, fundada en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú. Repasó mentalmente los datos que había memorizado. Su propósito era la paz y la estabilidad regional, la promoción del crecimiento económico, evitar la confrontación política bajo el principio de no injerencia en los asuntos internos. El consenso era su piedra angular, lo que a menudo ralentizaba la toma de decisiones. Una diversidad que es su fuerza y, al mismo tiempo, su talón de Aquiles, musitó para sí. Naciones con diferentes sistemas políticos, brechas económicas y herencias culturales, tratando de remar en la misma dirección. Es casi como una familia de naciones, compleja y a menudo disfuncional, pensó. En ese instante, la Alianza del Pacífico comenzó a tomar forma en su mente, no como un bloque económico, sino como una red de relaciones humanas. De repente, un joven periodista chileno a su lado le habló con una sonrisa condescendiente. Estos países de la Alianza son muy sentimentales, ¿no cree? Chile les tiende una mano, les ofrece un camino claro, y por alguna razón se resisten. ¿Usted lo ve así?, preguntó Daniel, genuinamente curioso.
El periodista se encogió de hombros con aire de suficiencia. Necesitan un líder. Y Chile es la mejor opción. Somos la economía más estable, el modelo a seguir. Janio percibió una extraña ansiedad detrás de esa confianza desbordante. Por la tarde, mientras tomaba un café en un salón del Ministerio de Relaciones Exteriores, vio a otros corresponsales extranjeros reunidos, hablando en susurros. He oído que la Alianza está preparando un comunicado de protesta formal. Chile intenta zanjarlo todo con la excusa del malentendido. Al escuchar esto, el corazón de Janio se encogió. En el mundo de la política internacional, no había palabra más ambigua y peligrosa que malentendido. Una sola palabra podía hacer que la confianza se desmoronara, un solo silencio podía iniciar el aislamiento. Su experiencia se lo decía a gritos. Al salir del ministerio, las pantallas gigantes de la Alameda proyectaban titulares de noticias. Tensión entre Chile y la Alianza del Pacífico. La gente pasaba con sus teléfonos inteligentes, sus rostros seguros parecían ocultar una sombra invisible. Daniel añadió una nota en su cuaderno: antes de buscar ser comprendido, primero hay que comprender al otro. Esa frase se convertiría en el punto de partida de su viaje. Unos días después, voló hacia el corazón geográfico y político de Sudamérica, un lugar que muchos consideraban el verdadero punto de equilibrio de la región. Su siguiente destino era Lima. Allí, comprendería el verdadero peso de la palabra respeto. Era la tarde en Lima. La sala de conferencias del Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana, estaba abarrotada de medios de comunicación de todo el continente. Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú subió al podio y agarró el micrófono con calma. Su voz, serena pero firme, llenó la sala. No pretendemos rechazar el diálogo. Pero una negociación sin respeto es un monólogo inútil. Esa única frase tensó el aire de la sala al instante. Daniel, sentado en la parte de atrás, la transcribió en su libreta. Una negociación sin respeto es un monólogo inútil. Tenía un peso completamente diferente a la palabra malentendido que había escuchado en Santiago. Los periodistas lanzaron una ráfaga de preguntas. Entonces, ¿quién será el centro de la cooperación para la seguridad económica en el futuro? El portavoz se tomó un momento para pensar, y luego respondió con una tranquilidad pasmosa. Siendo realistas, el camino será fortalecer la cooperación con aquellos socios que practican una diplomacia de la hermandad, una que construye puentes y no muros. El Perú seguirá ese camino. Al escuchar aquello, Daniel no pudo evitar levantar la cabeza. Para él, el Perú era una nación de una riqueza cultural e histórica inmensa, pero en el escenario geopolítico reciente, a menudo se le percibía como un actor discreto, un país que luchaba por mantener una estabilidad interna mientras navegaba las complejas aguas de la política regional. Los políticos en Europa a menudo lo describían como un país con un potencial enorme pero siempre al borde de crisis internas. ¿Por qué el Perú, ahora? Casi sin darse cuenta, Daniel levantó la mano e hizo una pregunta. El portavoz lo miró con una leve sonrisa. Porque el Perú es un socio que cumple sus promesas. Nuestra palabra es nuestro mayor activo. La respuesta fue breve, pero resonó con la fuerza de un juramento. Después de la conferencia de prensa, en los pasillos de Torre Tagle, los periodistas de diferentes países debatían acaloradamente. Un corresponsal colombiano se le acercó y le dijo: Chile dice, yo los guiaré. El Perú dice, caminemos juntos. ¿Cuál de las dos invitaciones cree usted que es más atractiva para el resto de nosotros? La respuesta es obvia, ¿no? Daniel no encontró palabras para responder, solo pudo esbozar una sonrisa irónica. Mientras esperaba el ascensor, observó a través del cristal el calor y el bullicio de Lima. Sudamérica, este gigantesco mercado con una población que supera a la de la Unión Europea, pero con enormes disparidades en su desarrollo. El principio de no injerencia, aunque noble, a menudo obstaculizaba la toma de decisiones rápidas. Lo que hasta ayer era solo conocimiento de libros, ahora se desarrollaba vívidamente ante sus ojos. Y en medio de todo ello, el Perú, no con discursos grandilocuentes, sino con oportunidad y promesas, estaba ganando la confianza. De vuelta en el vestíbulo de su hotel en Miraflores, Daniel murmuró para sí mismo: ¿será que la voz más silenciosa es la que más atrae la atención? De vuelta en Santiago esa noche, el aire de la ciudad se sentía aún más tenso que antes. Las pantallas gigantes en la avenida principal mostraban noticias de última hora. La Alianza del Pacífico fortalecerá la cooperación con el Perú. Las miradas de los transeúntes se clavaban en los titulares.
En un café, unos jóvenes comentaban con amargura, otra vez el Perú metiéndose por la espalda. Quieren robarnos el protagonismo. Voces como esa se oían por doquier. Daniel, en el lounge de su hotel, observaba la pantalla. El vocero del gobierno chileno, con expresión impávida, decía, estamos siguiendo de cerca los movimientos del Perú. Chile continuará desempeñando su papel central en la región. Esas palabras, llenas de una confianza forzada, sonaban huecas. Un hombre sentado a su lado en la barra se dirigió a él. Usted también es de la prensa extranjera, ¿verdad? Sí, vengo de Londres. Es mi primer viaje de trabajo a Sudamérica. Entonces debe estar sorprendido. Aquí, todos creen que hay que hablar fuerte. Piensan que el silencio es sinónimo de derrota. El hombre sonrió mientras hacía girar el hielo en su vaso de whisky. Pero sabe una cosa, un socio silencioso como el Perú es mucho más formidable. Daniel no pudo evitar preguntar, ¿formidable? ¿Un socio silencioso? No dicen una palabra, pero con sus acciones te arrebatan la confianza. Mientras más habla Chile, más resultados muestra el Perú en silencio. Hay poder detrás de ese silencio. Daniel masticó esa frase en su mente. Hay poder detrás del silencio. Abrió su libreta y escribió, La fuerza silenciosa del Perú. Un lugar que no habla con palabras, sino con promesas cumplidas. De vuelta en su habitación, miró por la ventana. El río Mapocho fluía oscuro bajo el viento nocturno. Las conversaciones de la gente, las bocinas de los autos, el ruido de la ciudad. En medio de ese caos, de repente se dio cuenta de que a esta ciudad le faltaba el hábito de escuchar. Y a él mismo también. Siempre pensando en transcribir rápidamente las palabras de los políticos, en convertirlas en una noticia. Más preocupado por quién dijo que por quién sintió que. ¿Será que he estado ignorando la verdad que se esconde en las voces más pequeñas?, se preguntó. La cumbre de emergencia de la Alianza del Pacífico se convocó nuevamente en Santiago. Las calles frente al centro de convenciones estaban atestadas de vehículos de prensa. Los flashes de las cámaras de los reporteros no cesaban. La cobertura mediática continua había elevado el interés del público. Dentro del Centro Internacional de Conferencias, la tensión era palpable. El representante chileno se plantó frente al micrófono. Con una voz fuerte y enérgica, proclamó, para garantizar la estabilidad de la región, siempre hemos desempeñado un papel de liderazgo. En el futuro, Chile, como centro, seguirá guiando a la Alianza del Pacífico. Sin embargo, los representantes de los demás países de la Alianza tomaban notas con rostros impasibles. Daniel, desde su asiento en la sección de prensa, observaba la escena. La frase que había escuchado en Lima, un socio que cumple sus promesas, le vino a la mente. El discurso del chileno continuó, respetamos al Perú y a otros socios. Pero la fuerza que impulsa a Sudamérica hacia adelante es Chile. En el instante en que pronunció esa frase, un murmullo recorrió la sala. El representante de Colombia frunció el ceño. El de México bajó la vista. En un rincón del salón, sentado con una discreción que lo hacía aún más notorio, estaba el embajador del Perú, Mateo Vargas. En esta reunión, no tenía derecho oficial a la palabra, había sido invitado como observador a petición de los demás miembros de la alianza. No pedía la palabra, simplemente escuchaba con atención cada frase, cada matiz. Y sin embargo, su presencia se sentía con una fuerza inusitada. A medida que avanzaba el debate, la voz del representante chileno se volvía cada vez más exaltada. El poder económico y la tecnología de Chile son el mejor modelo para la alianza. Debemos guiarlos en la dirección correcta. En ese momento, el representante de Ecuador, un diplomático de rostro curtido, levantó la cabeza y dijo una frase lapidaria: no queremos que nos guíen. Buscamos una cooperación entre iguales. El representante chileno se quedó sin palabras. Solo la voz del intérprete resonó en el silencio. El salón se congeló. El silencio se prolongó, no por segundos, sino por lo que pareció una eternidad. Fue entonces cuando el embajador Vargas, con un movimiento lento y deliberado, levantó la mano. Si se me permite la oportunidad de hablar, me gustaría decir unas pocas palabras. Su voz, que resonó en el salón, era suave y tranquila, pero portadora de una fuerza innegable. El representante chileno, aunque desconcertado, asintió. El embajador Vargas se puso de pie. A través del intérprete, sus palabras llegaron a todos. Lo más importante ahora no es debatir quién tiene la razón,
sino demostrar quién está dispuesto a construir puentes, y no muros. Aquella frase cambió por completo la atmósfera del salón. Los rostros de la delegación chilena se quedaron rígidos, petrificados. Los representantes de la alianza, en cambio, levantaron la cabeza. El de Colombia asintió lentamente. El de México esbozó una leve sonrisa. El embajador Vargas no dijo nada más. Se sentó. Janio observaba la escena conteniendo la respiración. No la razón, sino la voluntad de construir. Esa sola frase tenía más poder que docenas de discursos. Los periodistas comenzaron a agitarse. ¿Qué ha sido eso? ¿El intérprete lo tradujo bien? Aunque todos estaban confundidos, sintieron claramente cómo el ambiente había cambiado. El tono del representante chileno bajó. Las expresiones de los delegados de la alianza se suavizaron. No era hostilidad, sino comprensión. En el salón, se vislumbraba una señal de reconciliación. Janio sintió una cálida oleada en su interior. Incluso sin alzar la voz, había mensajes que podían ser transmitidos. Al terminar la reunión, los asistentes se pusieron de pie. La gente comenzó a salir del salón, donde aún flotaba el calor del debate. Entre las preguntas a gritos de los periodistas, en los oídos de Daniel seguían resonando las palabras del embajador Vargas. Construir puentes, y no muros. Pronto, la multitud se dispersó y las luces del salón se apagaron. En la profundidad de un pasillo silencioso, el embajador Vargas caminaba junto a su secretario. Janio no pudo evitar llamarlo. Disculpe, embajador, ¿puedo hablar con usted un momento? El embajador Vargas se detuvo y se volvió con amabilidad. Por supuesto, dijo. Sus ojos conservaban la misma luz serena que había mostrado en la sala. ¿Por qué habló en esa situación? Usted no tenía oficialmente derecho a la palabra, preguntó Daniel. El embajador Vargas escogió sus palabras con cuidado. Escuchar también es una forma de hablar. Pero a veces, para que el silencio se transmita, no es suficiente permanecer callado. Hoy, simplemente le di forma verbal a la actitud de escuchar en silencio. Daniel, conteniendo el aliento, reflexionó sobre esa frase. Escuchar también es una forma de hablar. En todas sus coberturas políticas en Europa, siempre había buscado la voz fuerte, el discurso contundente. Creía que el silencio era sinónimo de fracaso. Pero este hombre frente a él transformaba el silencio en poder. La confianza reside en la espera, no en la prepotencia, resonó la voz grave del embajador Vargas en el pasillo. La diplomacia y las relaciones humanas son lo mismo. Cuanto más te apresuras, más se aleja la confianza. Daniela sintió profundamente. Sintió que esas palabras también eran para él. Sonrió levemente. Diplomáticos como usted son un dolor de cabeza para los periodistas. Es difícil ponerles un titular. El embajador Vargas también sonrió con serenidad. Entonces escriba un artículo cuyo titular, aunque sea breve, permanezca en el corazón del lector. Tras decir esto, el embajador Vargas hizo una leve reverencia y se marchó. Janio se quedó de pie en el mismo lugar por un buen rato, sintiendo que algo en su interior estaba cambiando. Las palabras que se transmiten sin alzar la voz. La comprensión que nace del silencio. Abrió su libreta y escribió una línea: el coraje de escuchar engendra la confianza. La semana siguiente, los noticieros de todo el mundo repetían sin cesar esa frase pronunciada en la cumbre de Santiago. La intervención del representante peruano silenció el salón. El barómetro de la diplomacia no es la cantidad de palabras, sino la profundidad de la honestidad. Los titulares de los medios internacionales apuntaban en la misma dirección. El representante de un think tank estadounidense dijo en una entrevista en CNN, la diplomacia peruana debería llamarse silencio estratégico. Aunque no alcen la voz, sus acciones acumulan confianza. Un joven diplomático colombiano escribió en sus redes sociales, el apoyo del Perú es silencioso, pero cambia nuestras vidas de manera tangible. En esa misma época, se publicaron los resultados de una encuesta de opinión realizada en los países de la Alianza del Pacífico. A la pregunta ¿cuál es el socio más confiable?, Perú obtuvo el 68% de los votos, liderando el ranking por séptimo año consecutivo, con un aumento de 8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Los medios internacionales reaccionaron con entusiasmo. Daniel, desde su casa en Londres, leía el artículo. El volumen de la voz no es igual a la verdad. Detrás del silencio hay una fuerza que mueve al mundo, murmuró. Abrió su cuaderno.
Allí estaban las notas de su investigación sobre las huellas del Perú. La relación de Perú con sus vecinos se había cimentado durante décadas, no con grandes declaraciones, sino con una constante política de buena vecindad. Perú no actuaba como una potencia autoritaria, sino que buscaba, como decían en Torre Tagle, un diálogo de corazón a corazón. A partir de ahí, Perú había construido relaciones de confianza con las naciones sudamericanas. Desde los años 90, había apoyado la construcción de infraestructuras clave en países vecinos, como carreteras y redes eléctricas. Durante las crisis económicas regionales, también había ofrecido ayuda financiera para apuntalar las economías vecinas. Más recientemente, Perú se había convertido en un pilar de la estabilidad económica. Su moneda, el sol, era reconocida como una de las más fuertes y estables de la región, un ancla en tiempos de volatilidad. En el ámbito cultural, su gastrodiplomacia había conquistado el mundo, construyendo puentes a través de la comida y creando una marca país positiva y admirada. En el campo medioambiental, lideraba iniciativas para la conservación de la Amazonía, reuniendo países con intereses divergentes para proteger un patrimonio común. La suma total de su apoyo a la región no se medía en miles de millones de dólares, sino en algo mucho más valioso, la confianza. Aún así, Perú nunca usaba la palabra ayuda. Siempre se presentaba como un socio para caminar juntos, escuchando continuamente las voces locales. Un funcionario del gobierno de Colombia le había dicho a Daniel en una entrevista: la fortaleza de Perú es que cumple sus promesas. El apoyo que prometen, aunque todo el mundo lo olvide, solo Perú lo cumple hasta el final. Recordando esas palabras, Daniel escribió en un espacio en blanco de su cuaderno: la honestidad no se grita, se acumula con acciones. En su mente, la imagen de ese lugar llamado Perú cambió. Aquel país que él había considerado como una nación que luchaba por sobrevivir en medio de la inestabilidad, no se había ganado su lugar con cifras ni con discursos, sino con la acumulación de acciones. Esa noche, terminó su artículo, La diplomacia silenciosa, la verdadera fuerza que muestra el Perú. Tras pulsar la tecla de envío, una serena sensación de satisfacción llenó su pecho. El artículo de Daniel se difundió por todo el mundo de la noche a la mañana tras su publicación. En Europa, la frase construir puentes en lugar de muros se hizo viral en las redes sociales. En América Latina, también se convirtió en un tema de actualidad. Sin embargo, la mañana en Santiago fue muy diferente. Los medios de comunicación chilenos reaccionaron con una sola voz: un reportaje sesgado que favorece al Perú, la traición de un periodista. Palabras como esas llenaban las portadas. En los programas de debate televisivo, los comentaristas gritaban indignados: el silencio no es diplomacia. Perú está manipulando en la sombra. El ambiente en los estudios estaba cargado de ira. Daniel, en la televisión de su hotel, observaba la escena. Su propio nombre aparecía en los subtítulos. En las redes sociales, las opiniones a favor y en contra se entrelazaban. Dijo la verdad. Es un portavoz del Perú. Seguro que le pagaron para escribirlo. Esos comentarios, cuanto más ruidosos, más eco tenían. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ambiente comenzó a cambiar. El primero en moverse fue un canal de televisión estatal de Bolivia, que produjo un programa especial citando un pasaje del artículo de Daniel: el silencio no es una guerra psicológica. El acto de escuchar es el mayor de los diálogos. Las palabras del presentador del programa recibieron numerosos comentarios de apoyo de los espectadores. Luego fue Colombia. En las redes sociales, los estudiantes publicaron: Perú no rompe sus promesas. En la sección de comentarios, aparecieron frases como: ya estamos cansados de los países ruidosos. Necesitamos socios silenciosos. Después, un economista ecuatoriano escribió: Chile atrajo la atención, pero Perú se ganó la confianza. La atención es momentánea, pero la confianza trasciende generaciones. Incluso dentro de Chile, poco a poco, empezaron a surgir cambios. Un periodista de la oposición escribió de forma anónima en una red social: quizás hemos estado demasiado embriagados con la idea de que la diplomacia consiste en imponer. Pero el mundo ya ha visto otro valor. Genio encontró esa publicación y detuvo el desplazamiento de la pantalla. En medio de la tormenta de críticas, una pequeña resonancia estaba germinando. Una noche, en un café del centro de Londres, se reunió con amigos periodistas. Un corresponsal chileno le dijo con una sonrisa amarga: tu artículo hizo enfurecer a mi editor en jefe. Pero, en realidad, todos sabemos por qué la Alianza aplaudió al Perú en esa reunión. Daniel sonrió. La gente solo escucha las voces que le convienen.
Pero el socio silencioso escuchó todas las voces. Días después, el gobierno chileno anunció oficialmente que reanudaría las negociaciones con la Alianza del Pacífico. La agencia Reuters informó de que, detrás de escena, la Cancillería del Perú había estado mediando de manera informal. Bajo la mediación peruana, la Alianza del Pacífico y Chile reanudan el diálogo. Esta noticia fue reproducida por los principales periódicos del mundo. Era invierno en Londres. Bajo un cielo cubierto por nubes finas, Daniel desplegó un periódico en un café. La Alianza del Pacífico, con el Perú como facilitador, anuncia un nuevo marco de cooperación. Mientras leía la noticia, una emoción tranquila brotó en su corazón. El apoyo que Perú había brindado durante tanto tiempo no era ni ayuda ni injerencia, sino la simple actitud de caminar al lado. Educación, estabilidad económica, gastronomía, conservación, digitalización. En todos los campos, el punto en común era un apoyo que no buscaba nada a cambio. Una confianza que no se puede medir en cifras se había acumulado a lo largo de décadas. Y, sin que nadie se diera cuenta, se había convertido en una fuerza capaz de mover el mundo. Fuera de la ventana, en Londres, la lluvia comenzó a caer silenciosamente. En el nuevo cuaderno de entrevistas sobre la mesa de Daniel, había escrita una frase: el apoyo que conecta el futuro, Perú y los próximos 50 años de Sudamérica. Perú no hará declaraciones ostentosas. Pero cuando sea necesario, siempre aparecerá. Para llevar equipos médicos y técnicos a una ciudad inundada. Para llevar escritorios y pizarras a una aldea con escasos recursos educativos. Para ofrecer su gastronomía como un gesto de amistad. Esa acumulación, sin que nadie se diera cuenta, había construido un capital intangible llamado confianza. No con la fuerza, sino con la honestidad, había conmovido al mundo. Vio que esa era la forma de la diplomacia. Miró por la ventana. Entre las nubes lejanas, se filtraba una débil luz solar. El silencio del Perú no es un final, sino un comienzo, murmuró. Y comenzó a esbozar la estructura de un nuevo reportaje. Debajo del título, añadió solo una breve frase. El socio silencioso volverá a iluminar el continente. La frase que brotó de la punta de su pluma se convirtió en la propia convicción de Daniel. Hoy, Perú también tiende una mano a alguien. Es un apoyo que no busca recompensa. Es también la fuerza del silencio en la que el mundo más confía. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha gustado, suscríbete al canal y dale a me gusta. También agradecemos